Tesalónica Guacuera PPTIJA. Bai Chapamba, ey Chapa, peina, coina, na ame ayu, imagina bueno mañana de venían de programa mi, pende programa entero, vete va pelu, se va a quedar bajinda que ahí saturado, hermano, bueno, que un pastor Emilio Vázquez, estaba, pero se jugado departamento de Itapuegue, peina, y puta, son bares, TV, y me baite, y moñón de veiga, tu jamás, y publicó edición número 739, vica, saturado, hermano, fuera, veisa, y nana, ame, de Aguirú, pastor Sergio David, y puta, son bares, TV, maí, o preparaba, ve, y poina, y tu jamás, y tú vende a pere a veina, ve, abrazo, rompe espalda, villa, ya pete, que vaya pastor Sergio, vaya de con mina. Mina sa, yo preparo, oye, porque tú y pa hoy la abrazo rompe espalda entero, vete, va a venir vaina, todos los oyentes de que ahí ya estaba, o palpiete estaba coñane, tatucha, que ya veja, te está envuelve ahí. Veis ahí ya jamás yo de primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo boico. Rebe mañana y meta. Ya muñe por un moi 4 y más minas. Ya jatamos yo de 3 tengo un dios de mina. Y en YouTube sí, en YouTube es muy bebé caguija toraja y que YouTube muy caguija tora o estudio bíblico en guaraní. Allá os saltata mande venían de video fuera venían de aninu catupirio ya pues mediante Pastor Sergio editañan de go pues o muy bebé la tanga y va es puro ripona misha un pedazo piñan de yareco peñan de YouTube yareco paitema bebé la de video fuera de que ahí jatoraji pechaina rique ya veí me Facebook bebé Emilio Vázquez bebé ya ve se topa más bebé ne veí me peñato y miran de mala video fuera a directo YouTube y quiero ya le bebé algunos comentarios, hija, alguna fotito que otro, una cosita publicada yo. Bueno, ya a mí estamos en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, sí. Da igual, muy grupo, todos los grupos de WhatsApp, y en Duja Vejina, hija, torabe, y saludo cordial entero, vete a ver. Y me pesa, hago allá de radio, WhatsApp, vive, hija, torabe. Pesa, veí Telegram, Messenger, mira. Hay ese. Más 595985162 ya en línea de contacto, línea personal, ya pepilla paitemo, y mana vaina pealo está, ya pe cua paitemo, ya eco 0985689824 para línea tigo, pepillamos y mana vai. A los que quieran enviar su ofrendita por giro tigo, ya les coma ver la línea tigo, a la Uruca sea línea personal, giro mi, ya en Boazama BM, ya con 0985 162 975 y areco billetera Wally, billetera bueno a mi ñandera pichacuera o imagínate tan bueja o colaboración mi ruca semieño ofrenda de catuche pues tengo una Western Junior vive bueno pechaite en el gay pende mensajito fuera que tú o que ñande inapea o ñande 0985 162 975 rupibe vean en línea a ver ya ni mongueta o la mensaje escuela ya responde o apoyura ya de estudio ya envía su escuela o yura ya de consejería oración ya de copa y oración ayuno vigilia ya no está en la agenda ante el Padre por medio del Mesías. Bueno, a mí se llama Poina hago ti hermanos a la ñenga a un misa iba saludos a Richard a Pevina. Bueno, va de coñan de comentario de como digo, a veces te a esa de preguntas y naguri no entenderle, no, pero porque bueno, aunque las preguntas pues son a lo mejor menos en Dúmara a explicar que capítulo 4 1 o 2 a lo mejor por cómo la respuesta, pero pregunta pues pregunta ya puedo manejar. Entonces, versículo y referir a veo por anduce a ver, creo que era versículo 3. Y es a mí sí. En el versículo 3 habla claramente que la voluntad de Elohim es que nos santifiquemos
y no se basa en las obras como usted dijo. Ja, no entendí, ese ya va medio descolgado lento porque ¿a qué se refieren? Él a que la voluntad del Padre es que vivamos, y justamente hablamos ese del versículo 1 ya. 1 y 2 pues ya tocado para irse a mí. Bueno, y Reina Valera. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos qué manera que aprendisteis vosotros cómo conviene conduciros y agradar, sí, ahí hablamos de agradar al Todopoderoso, estuvimos hablando de habla y voluntad ya. Obviamente, con ese hermano querido, si aún no entendéis, esa pandela es agradarse al Padre, versículo 3, dice mi Reina Valera. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, cuando habla de la voluntad del Padre es vuestra santificación. Según la ecuación de esa ni santificata sin ella pumba eve. Y sí, seguramente porque hay algunos mandamientos establecidos y vigentes ñande creyente en el Mesías andas a ella judío lo mismo de ella cumplieron. Aupea por lo menos inalandan de Utaya ya. Pero según ya la ecuación esa tan deñe santificata la eroviante. Eroviante, o sea, el ente la palabra de ella un baeve, o sea, eso en la obediencia está la santificación. Y donde a ni yuca, ande por yuca ni santificar, a ni fornicar, yo expliqué eso. Y obviamente nadie puede vivir sin obra. Ellas poman de donde el juicio final, aún cuando venga el Mesías, entre la casa del Padre de Doña la juicio, mini juicio allá. De colan de obra de premiata. Porque va a haber premio ahí. Antes de ella ponen un baebe, tan echan de premio de cota, pero. Ahora, ese entre premio entre los santos. Entre los santos aún por obra van a recibir su recompensa. Ahora, en el juicio final, capítulo, creo que ya estamos allí, Apocalipsis, ya que a veces con la ñande china ya cambia senda ya borra sebe información tuya pues ya oye explica para mañana de una ñande de yigo allá pollita ni última aclaración upe juicio final el juicio ante el gran trono blanco yo vengo Reina Valera upe vengo claramente y que ahorita juicio final, o sea, ese es después del periodo milenial. Y hay libros abiertos, libros de la vida, y que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí 20:12 vivimos, Apocalipsis. Entonces, hermano querido, las de obra, ¿verdad? De condenata o por la obra estar escrito en el libro de la vida. Yo sé, entiendo la salvación ñandena ñagana y la salvación el Mesías ya lo hizo todo, pero una vez que entramos en el plan de salvación, una vez que de aceptar al Mesías en arrepentí en supe en pudo estudiar la escritura en mongaray cajera bueno upepe en adelante hoy mandamientos de cumplir de fornicayan, de mondaña, de ereyen, de pichán, de calumnia, todos esos son mandamientos, son obras. Entonces, eres bueno, ese cuadro ya creemos, ya arrepentimos. Bueno, después, aún el bautismo ya es una obra. Y después el cumplimiento de los mandamientos se convierte en obra. Que vas a ayudar a los pobres, para ti, obras, porque de accionada, güey. Dejemos ahí con el pensamiento de copatay. Así que la santificación es por obedecer los mandamientos del Padre. Y para obedecer los mandamientos del Padre, ucañan de obediencia, esta vez ya aprueban la obra. Porque hay mandamientos que nos dice que, oye, un mandamiento que sí o sí de cumplir, ya eso está pues. Entonces ahí vemos que las obras están vigentes, hermano.
Like, ese pepe pa, ya clara mi vende, pues se va a explicar su nunu lendo muy, va a escribir uno doble. Pero bueno, a pesar y na pesar y tela, gestão y la pesar la tabisa la le explica paso pues a no peja eu aprender a 20, 25, 30 años peja eu aprender a pesar todo el tiempo y peja se lo oye hija. Se mandó a una vez, vende mandó a veces y a veces allá pues se ha lavado de cerebro a los cristianos, a los creyentes del Mesías, de viajan más del Mesías, no. El Padre lo llamó al lavado de cerebro por medio del Espíritu Santo con la buena explicación de la Escritura. Pues a ustedes le lavaron el cerebro con falsa doctrina, con falsas explicaciones. Por ejemplo, a ver, Betty, yo pude etera, no sé cuál de en santificar, pero no sé, ¿cómo vas a cumplir la obra de santidad sin obra? Valga la redundancia. Pensada de ser santo, ser santo, va a entender ya pues. Ya le mía la Santiago ahí. Va a ir, bebé. Bueno, a ver, ya continúa. Mira, ya le mi, a ver otro comentario para mí. Sí, ese verso 3. Y para que nadie, no, porque esta es la voluntad de Elohim, que se santifiquen y que se aparten de fornicación. Ana, Pepe, apartarse de la fornicación es mandamiento, hermano. Desde el Antiguo Testamento la fornicación estaba, la pornella, estaba prohibido. Así que, bueno, ese es para ti obra. A ella apartar, es una buena obra que cumple la voluntad del Padre, apartarse de la fornicación. Y este es un mandamiento que ya está. No es algo nuevo. Ellos inventan pues jugar. Así que para la ni la yayuya ni fanáticos, se la de aprendizaje de 20, 30 años atrás, jala por gracias, jala sin obras, jala que pea que amo. Añeñe con un dipa. Porque eres hijo, porque tengo eres sin obra, pero este timba, en Gorilla pone la ñande yara rejejabe. Reja y cupa ñande yara ita ira vegeta y timba, en donde ella pues tenemos así, pues tenemos cotea, como un garuje y un bajilla, eso son obras. Ella reserva la de ella pues la adulterio, donde ella pues la fornicación, donde ella pues todos son obras. O sea que va y lo mío, bebé. Ya cohete término ya manejabete y término pona ya entender y va para y se añende y contra ese probablemente pela y cuál. Bueno, 4 porque esta es la voluntad de Elohim, de ese ya hablamos. Es cierto, muchos rezan el Padre Nuestro, y ahí dicen muchas cosas, pero en su vida no aplican nada. Solo lo hacen por religiosidad o de memoria, sin prestar atención a lo que dicen, pensando que esa oración por recitarlo le va a ser de bendición al Padre Nuestro. Sí, famoso. Dele su continuar en su vida de pecaminosidad. No, porque no, ni que ni un mandamiento ni eso, porque si no, está bajo maldición. Entonces, siempre ya pu, y mi lo mitad. Oye, pues, y suerte es amante, pues, ahorita. Usan las oraciones como algo, un rito mágico lento ya eso allá. Y amuleto ya. Casi año es más famoso Salmo 91 lo está oreco abierto la jugada. Va a ver el año de ya y cuando ya posee, pues vamos a ir Salmo 91 a abrir la Biblia, joga ve. Agüechao pa' y suerte teita. No sé, no cuál pana. No, y la bendición obviamente se define por lo que obedeces, hay bendición. Si no obedeces, o de la tierra, con maldición la consecuencia. Por digo, otro, a veces papá. Esta timba, lo estaba ya por en el nombre de la religión o en el nombre de la religiosidad, pero no ya. Pues esta vez la oye, la ñande tú a la palabra.
muy o abrir Biblia, muy un atender a Biblia, o memorizar bachatico Salmo 91, o recitar, pero hay cojai, Biblia, desastre. No cambié en baebe. O sea, y por la cosa tipo, ahí como a mitología panema, y a panema de tipo magia lendo de amuleto pa. Falta de mango, y sí, como alguno tiene, cierto, acá dice como alguno tiene la, la cruz, pero ni siquiera leen la Biblia y piensa que la cruz le va a proteger de todo. Al fin y al cabo, se convierte la cruz en su Dios. Así también son los que recitan muchas las oraciones, pero no hacen la voluntad del Padre. Está muy bueno el programa. Bueno. Ay. La pellequeta vamos a faltar la esta timba en la religión, en la cultura de la religión paraguaya falta esta timba, ella ya corregila en su forma correcta bíblicamente ya. A la religión que tú no está pensando. Es cierto, como saingo pa curusu mia be yayura be yivare pero no la en la Biblia, no hay cuál más la Biblia. Oja, o tocar o joder estas pisabe o tocar o traicionar tan de la envirecobe o la imena pues ahí cadenilla ahí con su pa. No, porque pana yo me he hecho eso. Y cierto, es lo que dice acá, porque he confiado de pedir imágenes, pedir tan hangares. A ver, upea lo me dejan de la suerte o la bendición, entonces upea lo de yara. Eso es idolatría, mío. No, y gusto y mío, a ver la yajata o la ya lleñe punto ña comentar la mía vengo casa la ipa oiga. Pues a mí ya continúa el año de versículo ahí. Eso es referente a lo que 4 1 2 llegó a comentario y no lo están ya pues. Bueno. Y ya hay a ver trebu ojo y ese la voluntad de Elohim sea. Ay, a ver. ¿Cómo podemos hacer para conocer mejor la voluntad del Padre para que realmente seamos santos? No solamente del labio para ya estudiar la escritura, ya obedecer. Ya estudiar la forma correcta de la escritura, ya obedecer los mandamientos. Mientras que no me interesa el mandamiento para hoy, como paraguayo, como hijo del Todopoderoso de cumplir. El mandamiento para él no corresponde. De ni me interesa ya, eso no es vivir la santidad. Ya comentamos la vez pasada, no se trata acá de trapo, de peinado, de maquillaje, de y la tanto la ya llevo ahí no. Y obviamente, ¿y por qué siempre el Mesías eso estudiaban en bañan de ya hipotalla? Pues ¿a qué libro acudían? Vale, hace una vez el Mesías cuando hija o inventaba doctrina pues fuera de lo que ya estaba escrito, o de sacarlo mitad o cumplirla hoy escrito conforme a los mandamientos, estatutos y leyes. Torah, instrucciones del Padre. Ella también santificada la de ella, pues señor, los mandamientos, los 10 mandamientos van a no, pero anda, ve mañana con el catuve. Amba, ella no se guatata la sin mandamiento. Ella también santificada. ¿De qué te colgas? ¿De qué te agarras para decir que sos un santo? Esa opea. Y aquí lo están explicando ella. A ver, más o menos explicárselo, no sé, pero en el sentido la voluntad del Padre es santificarse, pero no, que se no haya de obras a la nos pega. O sea, lee la palabra santificar, upean de malas de santificar, amigo, digo, vale. Cuidado con eso, o sea. Muy ritualista, maloita. Ya, eti palabras, invocar ti palabras a upean de malas vale, andas ahí, hoy el año de obediencia por lo menos. No, pues. No, pues, chelo, y eso a mí.
que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. Cierto, tiene que ver, sí, 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 sí. Usted dijo que Levítico capítulo 18 estaba vigente. Estudiamos y encontramos que sí, muchísimos mandamientos del cual ahí habla, no podemos anularlo. Y yo creo que desde el 3 y el 4 del apóstol Pablo también está entre línea hablando de ese mandamiento o de lo que dice allí, porque está hablando de la de, de la, de la no inmoralidad sexual. Bueno, excelente. Peaja eina. Ya gen, ja, pea la eco, es escana ya ala ya en donde tal libro, tal capítulo, tal versículo. Jape camina, jape le mío ya puja con jape analiza min. Hola ña gen, donde jape ya se cayó hija ya por uña wilili guarara guerere wiliri ya refutado pecha ne entendemos, ay nunca va a vete. Porque lo que uno defiende muchas veces son ideas mal aprendidas, doctrina mal aprendida, ideas mal conjeturadas. Pero a veces lo instala o defender, pero la bíblicamente Yure Shugo saca mandando topay. Acá dice exactamente, los sí, no me acuerdo cuándo fue que hablamos de eso, que hablaba de la inmoralidad sexual, Levítico 18, está vigente ese papá. De Gatum, ahí anulado, entonces, sí, ande leo, ve, palo y cua, ahorita pisado ni pues o estudiar la ley y mandame. Hay personas por andupo hoy se pega con pastor o anota, pega con mandamiento, oye pues o estudiar o la Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, y quiero ver la parte de los mandamientos, me oye pues más dice, pastor, pega con se humana, pega o correña ne, pega con mandamiento, a ver, pega con yandeika tuya cumplida, o anota. Está anotando, él va, como eso es el versículo y quiere, como eso es sí. Anda, ella no corresponde, ella cumplí jamás, o ella cumplí para más, pues, onda, ella ella no, como eso es no. Ah, pisa con la de piñata, si no, pues no hay caso. Si no, pues ya ahora no también donde más leja, y ya pues y doctrina de igual, eso no, fondo yo no cuadramos. Ahí pues, realmente con el mensaje original. Excelente, versículo, sí, 3 y 4. Tiene que ver con, sí, alejarse de la inmoralidad sexual, porneia en griego. Sí, tiene que ver con todos los actos ilícitos que prohíbe el padre en cuanto a prácticas sexuales. Y tiene que ver también con engañar al padre con ídolo, porneia. Eso es un adulterio espiritual. Porque el maite sí hendiaro ya pues y la y eteina la espiritual. Ula esa tico sierva de Baal umia ushi sensual mi morena. Ha oñe mo con mi israelita veja va ético vestido la illa o fuera de lino transparente. Sí, ha pesado sensualmente o atrae y hija, entonces no la había cotado algo en nieve, ya puedo ya cotado algo de sacerdotisa. Allá le cotado relaciones sexuales de ella, pota pacto lo de Dios, dije, ¿cómo no? Hoy cola, hoy con algo hija, un pepe ya, o adulteramos. Hendier, eso es literal, así fue. No me van a decir que no. Y bueno, y hoy día, cuando vos tenés un ídolo ahí, que el año de ya, tipo, yo ya le con la otro. Ande cualquier cosa le coja o pegan este y a veces mete y muy gojora. Creo que va a decir ahora, curusu. De ella remata en la curusu, en la curusu vemos a de yeje, jaucan de mandela y poder, entonces ese, entonces, vuelve ya es adultera más espiritualmente. Por ella, ya, muacanatima el todopoderoso. Es cambiar su. Bueno, eh, 3, 4, hey. Yesamia versículo 5, no con bajas pasiones, como los gentiles que no conocen a Elohim. Ahí está. Yesamí, parece ahí latinoamericana. Que 4, que se hagan santos y que rehuyan de la fornicación. Hey, hoy.
Guatamina, eh, sí, que rehuyan de la fornicación. Ni que inmoralidad sexual es fornicación. Todo tipo de inmoralidad sexual. Bueno, ahí, a ver. Y habla de la esposa. Dice a mí. Aunque está agua, agua puta, sí, Apocalipsis, vea. Esa. 4, primera Tesalonicenses 4. Eh, el versículo 4, cierto. Eh, sí. De eso, hermano querido, y se vaya pongo y comentario. Matrimonio y divorcio. Corinto ya tocaba un gareba. Y, y eso son cosas muy, muy profundas también, que el sexo con la esposa ella. Que se va a tratar para el tema, para el tema, guribe. Pero cuando te dice en santificación, ¿m? Trataban la nembireco con honra. ¿Eh? Dereco ya se ve como un objeto sexual. Da, y desde la sentían placer desde la y satisfacer desde la gozan en viejo o gozan najanio que importa tipo que así no se le tiene que tener a la esposa. Mm, y no tenerle como objeto sexual. Es igual a en viejo pues llevan ni de la tu pape la más todavía la de la la de perversión de esa una eso son, por eso dice que es para los gentiles que no conocen los ñande donde llevamos ahí diva. Y los que ellos practican de todo, así que bueno, de donde dejamos ahí de jugamos ahí indecentemente la de coreina sexualmente de allí cuál poner miana. Bueno, y esto, pero ahí en matrimonio y divorcio, creo que se llamará matrimonio y divorcio 1 y 2 veces explica para digo. Estaba yo ya quejaba que inclusive hoy entendeba y pago. Doy pe a paña y que le ya o alguna congregación, peja la cuimba de la o disfrutar la cuñando o disfrutar y peina la endo usted la pesa, la tipo doy cuase va a ver la inmena ella desastre. Eso, por ejemplo, hay que cuidar esos detalles. Pues ya, ya sí, en santificación ya, pero ella faltaba la nembireco, veo la nembireconde, el PP falla allí ahí, pues. Los dos ya disfrutaban en el matrimonio. Mm, bueno, y se puede seguir hablando de esto en los grupos, si no en consejería, pero se camina a que la YouTube se camina, capítulo 5 ese es un de Primera de Corintios. Matrimonio y divorcio 1 y 2. Bueno, porque si no aplica para usted, yes, a mí, ese era en el verso 3 verso 4. Mm, sí, en santidad y honor. Bueno, no en pasión, ahí está en el 5. A Pepe explicando. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen la ley. Claro. Eh, bajo los peores instintos sexuales. Oye, imaginarlo, mitad se sabe pornografía mía, esa mi desastre. La gusto y la mía, ñeñe, ya no voy a llevar hoy alguna cosa, ya puedo ir con la mía. Da ese y ahí porque ocultaba ahí, ahí más o menos a qué se refiere esto de entre dos, entre tres, Rocco y Baebe la cuñandi, en Vireco y Ninuina. O Purucala en Vireco, otro, oye, servirla, otro en Vireco, mi acuera. Y usan objetos
para supuestamente darle placer a su esposa. Ya me entendés, imagina un miamba para allá. Ves a jugarlas en miércoles y hay personas casadas que hacen, aunque usted no lo crea, y la icotimia y está lleno de esa porquería, de esas prácticas. Eh, Su revista, teléfono. Bueno, pero ahí te dice que eso hacen los que no conocen a Elohim, esas prácticas. Bueno, hay por usted unos términos porque es malo y tango y ya se monga y más se respeta también hasta cierto límite, hay que respetar de la audiencia, pero ya entendemos muy las ese allá. A país ya oye, nunca tú se llama ya otra soy. Si no pones a tu ahí mañana, eso. En síntesis, la voluntad de Elohim y es que cumplamos los mandamientos vigentes relacionados a la pureza sexual y no a las inmoralidades sexuales. Sí, estamos de acuerdo con eso. Bueno, a pelear mi llena, Levítico 18, 1 al 26, man. Ese le va a ayudar a usted a darse cuenta de qué cosa está prohibiendo ahí. Es para la niña poña. Y en consejería solemos hablar a más profundidades de estas cuestiones de cómo satisfacer. Va, ella la ñana en virescoya ella anda contenta para después, para teniendo relación sexual. Amba ella la en virescoya ya contento la mena. Lo vea, que tu esa haya un disfrute, anila uno deja, siempre uno deja la otra. Al rato que va, son más a veces ni no ñandu y la placer, la gozo, mía, oye, disfrutarlo. Ya haré yo más ese nanga te hay una cosa lo ya ay qué satánico qué vocabulario ay bueno ya a ver ya pues ya frena y te guay viste ya me voy ya pude venir en poco te ara guajera vagina gaturado hermano que era ya yo esa tallito pataco era muy bendiciones hasta mañana avante.